a todas y todos. Vamos a dar comienzo a este acto de presentación del libro, que podéis adquirir ahí, como hemos dicho, La cárcel, Carabanchel, la estrella de la muerte del franquismo. Antes de eso, decir que este acto lo organiza la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, junto con, que formamos parte, como tal asociación, de la plataforma por un centro de memoria de la cárcel de Carabanchel. Este colectivo, pues llevamos desde antes de que tiráramos en la cárcel de Carabanchel, allá por el año 2008, reivindicando que se conservase, si no toda la cárcel, parte de ella, en concreto la cúpula central como elemento más emblemático, pues que se mantuviera en pie para albergar ahí un centro de memoria de la cárcel de Carabanchel. Casi lo conseguimos, pero no fue posible, porque en el año 2008, como bien sabéis, tiraron la cárcel de una manera vergonzosa y, sin embargo, desde entonces mantenemos la memoria viva de lo que es la cárcel y seguimos en esta pelea para que se haga un centro de memoria de la cárcel de Carabanchel. Previamente a eso decir, pero no quiero decirlo ahora mismo en preámbulo porque no, para el final no. Además, la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, sube Yenia. La Asociación de Vecinos también, entre otros colectivos, formamos parte de una coordinadora vecinal por el uso social de los terrenos de la cárcel, unas luchas vecinales que se empezaron incluso antes de que se cerrase la cárcel de Carabanchel, allá por 1998. Fue unas reivindicaciones, conseguimos fundamentalmente que cambiase el plan general, que en vez de 1.300 pisos se redujeran a 650 y el resto más o menos equipamiento al que algunos, en principio, la administración se lo queda para ellos. Se reactivó esta lucha, hemos hecho este periódico que ahí donde el libro os lo podéis llevar gratis, donde se explica cuáles son las reivindicaciones del movimiento vecinal de la zona. Fundamentalmente lo que queremos es que todo lo que se construya en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel sea de uso social. Ya sabemos que no es fácil, que no es posible cambiar el plan general, van a empezar las obras de urbanización incluso a lo mejor este mismo año, pero bueno, pues donde vaya a haber 600 viviendas, lo que queremos es que no sean de renta libre, sino que sean viviendas sociales, realmente sociales, asequibles y no solamente, y que resuelvan en parte el problema de la vivienda de esta ciudad y de este país. Junto con eso hay otras reivindicaciones, aparte del centro de memoria, por supuesto, un hospital de referencia, equipamientos educativos, el yacimiento arqueológico que se recupere y que se haga un centro también que se pueda visualizar, el entorno de la ermita, etcétera, una serie de cuestiones. En este periódico, repito, que podéis llevarlo luego, viene un poco bastante desglosado todas esas reivindicaciones. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a dar comienzo a este acto. Voy a hacer la presentación de las personas que van a intervenir y, bueno, en primer lugar, por supuesto, intervendrá el autor del libro. Este libro, de alguna manera, es fruto de unas investigaciones que realizó Luis Antonio por unas subvenciones que la plataforma por el Centro de Memoria presentamos ante la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en dos ocasiones, en 2 veces, y se concedieron esas subvenciones y pudo realizarse esta investigación, de la cual, aparte, que mucho ampliado por supuesto también él por su cuenta, pues es este libro que se ha hecho, ¿no? Libro que es muy recomendable, muy interesante, de alguna manera, porque nos introduce dentro de la cárcel. O sea, sobre la cárcel de Carabanchel se ha escrito mucho menos de lo que se merece, pero se han escrito bastantes cosas, ¿no? Este libro, de alguna manera, lo que hace es meterte dentro, ¿no? Un poco vivirlo desde dentro lo que pasó. Bien, Luis Antonio es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, arqueólogo por la Universidad de Alcalá. Su actividad investigadora se ha centrado en la Guerra Civil Española, sobre la que ha realizado su tesis doctoral y publicado monografías y otras publicaciones. Promovida, como ya he dicho, hizo la investigación esta sobre la cárcel de Carabanchel. En lugar de iba a venir Nati, estaba anunciada en el cartel Nati Camacho, pero ayer nos avisó que no podía venir por temas de salud. Entonces, en su lugar, iba a venir al acto también, pero le hemos pedido si podía de alguna manera estar también en la mesa, en las presentaciones. Está Yenia Camacho, que es la que está a vuestra derecha, que es Yenia Camacho, sindicalista y luchadora incansable, hija de Marcelino
fundador de las comisiones obreras y de Josefina Samper, y conocedora de la cárcel por las frecuentes visitas que realizaba junto a su madre, Josefina Samper, como he dicho, a su padre Marcelino y a su hermano Marcel, que también estuvo algún tiempo en la cárcel de Carabanchel. Muy activa, tanto ella como su madre, en el apoyo que desde las familias se daba a los presos, y también se animaba a las propias familias que iban ahí, pues ya nos contará. Por otra parte, Manuel Martínez es preso social de la COPEL, la Coordinadora de Presas en Lucha, militante de la COPEL. Cuando entró por primera vez en marzo del año 67, ni siquiera tenía la mayoría de edad penal. Tenía 15 añitos recién cumplidos, como él nos ha contado. Y la última vez que salió en libertad fue el 24 de febrero del año 81, al día siguiente del golpe de Tejero y compañía. Y por último intervendrá Eva García Herrero, que es fotógrafo, artista visual y docente, y en la actualidad está realizando un proyecto fotográfico sobre el solar de la cárcel de Carabanchel, y es la autora de las fotografías que ilustran el libro. Entonces, bueno, pues Luis Antonio va a tener una intervención más amplia, porque es lógico, ¿no? Es el autor del libro, pues como una media hora más o menos, y luego las otras tres personas aquí presentes, pues en torno a 10-15 minutos, diría que no os alarguéis mucho, para que luego podamos tener ocasión de hacer un coloquio o hacer preguntas, etcétera, para no terminar más tarde de las 9. Así que sin más preámbulos, pues Luis Antonio, cuando quieras. Hola. Bueno, yo me dedico a escribir, no a la tecnología, afortunadamente. En fin, bueno, muchas gracias por la invitación. Da gusto ver la sala llena, aunque nos ha contraprogramado el Papa. El nuevo Papa, que no sé quién es todavía, no sé si se sabe ya, pero sí, salió, debió salir ya la fumata. Así que nada, pues gracias por estar aquí, que es un espacio sin humos, pero bueno, intentaremos hacer la competencia a la fumata blanca. Ya Pedro ha dicho muchas cosas de las que quería decir, que siempre me suele gustar empezar agradeciendo pues, a todos los que han contribuido a esto, porque es que es un libro, aunque lo firme yo, pero es en cierta medida un libro coral, porque aparte de recoger testimonios de un montón de personas, pues recoge también los esfuerzos de otro montón de personas, de la sociedad civil organizada, ¿no? para conocer lo que fue la cárcel de Carabanchel y darlo a conocer sobre todo, ¿no? Entonces me encanta que esto sea un acto así un poco extraño, a medio camino entre una conversación entre varios amigos, entre un acto también de reivindicación, ¿no? porque el libro es, a pesar de lo que aparenta, es un libro que habla sobre un espacio vivo todavía, ¿no? que son los restos de la cárcel, el solar de la cárcel, y que todavía tiene mucho que decir ese espacio y bueno, ya como anticipaba Pedro, pues bueno, es un espacio sujeto a una polémica que no está cerrada, ¿no? Con el derribo no acabó la historia de la cárcel y estamos a punto de que comience pues, el proceso de urbanización en el solar, o sea que de alguna manera la lucha, que es otra de las palabras que aparecen un montón en este libro, continúa, ¿no? Asociada a la cárcel. Me gusta entender el libro no como un relato de rejas, sino precisamente como un relato de lucha, ¿no? Hay varias cosas que atraviesan toda la narración y toda la historia de la cárcel, y de entre ellas, pues la más importante para mí, por lo menos, ha sido la resistencia, la lucha, ¿no? Desde el momento en el que se concibe y se construye, pasando por todos los larguísimos años de la dictadura franquista, pero no solo, ¿no? Después de la dictadura continúa siendo un espacio en el que pues hay vulneraciones de derechos, en el que hay gente injustamente encarcelada allí, gente que está por sus ideas, manera de pensar, condición sexual, etcétera. Con el final del franquismo no acabó esto, ¿no? En toda su plenitud, y tristemente a día de hoy continúa siendo un espacio de resistencia también, muy a su pesar, ¿no? Muy al pesar
la gente que sigue allí, que son los inmigrantes que permanecen en el CIE de Aluche, en lo que fue el antiguo hospital penitenciario de la cárcel de Carabanchel, la única parte funcional en pie, y que de forma, pues creo que muy metafórica de lo que supuso la transición y todos los cabos sueltos, ¿no?, que quedaron tras el final de la dictadura franquista, pues continúa eso como un espacio de opacidad y de vulneración de derechos de personas que no han cometido ningún delito, salvo traspasar fronteras, ¿no?, que no lo es. Como cuento en el propio texto del libro, nació este proyecto pues por un encargo, es un trabajo de encargo, no me avergüenza decirlo, porque hay encargos que bueno, aportan muchísimo y da gusto trabajar en ellos, ¿no? Entiendo el encargo también como algo que forma parte de la artesanía, ¿no? Como hablaría de un encargo, pues un ebanista o un pintor. Realmente mi contexto, mi actividad investigadora, pues se ha referido sobre todo a épocas anteriores a la génesis de la cárcel, sobre todo al desarrollo de la fase regular, digamos, de la guerra civil y los primeros años del franquismo, ¿no? La represión asociada a los primeros años del franquismo. La cárcel de Carabanchel trasciende todo esto y por lo tanto pues ha supuesto un proceso de aprendizaje enorme para mí. O sea, me he puesto a escribir sobre algo que me tocaba directamente, porque habla de un tiempo que yo también he vivido, ¿no? La cárcel permaneció en funcionamiento plenamente hasta 1998 y se derribó en 2008 y continúa, como digo, de muchas maneras, pues estando presente en ese solar y en los edificios que lo circundan. O sea que, bueno, una experiencia completamente nueva para mí, pero que me ha aportado muchísimo y que me ha permitido, pues eso, hablar de mi propio tiempo, que es un raro privilegio para un historiador o un arqueólogo. No quiero extenderme mucho porque, bueno, todo lo que queráis saber de lo que os pueda contar pues está reflejado en estas páginas. Así que, bueno, pues querría simplemente pasar muy por encima por algunos hitos de la historia de la cárcel que deliberadamente quedan fuera imagino, de lo que os van a hablar algunos de mis compañeros, que es la época, pues, por una parte más antigua de la cárcel y por otra parte la época más reciente. Los orígenes, la fundación de la cárcel de Carabanchel como un sustituto de la cárcel modelo de Madrid. La cárcel modelo quedó destruida con la guerra civil, estaba muy cerca del frente, de lo que fue la línea del frente, estaba donde hoy en día está el edificio del Ministerio del Aire, ¿no? Cuartel General del Ejército del Aire es ahora. Y por lo tanto nace con la idea de dotar a el nuevo Estado franquista, pues de una prisión que venga a sustituir la prisión modelo, la cárcel modelo de Madrid, la cárcel principal de la ciudad. El franquismo en estos momentos, recién terminada la guerra, pues poseía unas pulsiones totalitarias que luego se encargaría de matizar o de al menos de maquillar en los aspectos más superficiales pues en las décadas siguientes. Pero esta pulsión totalitaria se refleja con una claridad enorme en el solar de la cárcel de Carabanchel, en el solar inicial, antes de que empezasen las obras originales de construcción. Se compran estos terrenos a... Sí. Bueno, se compran estos terrenos en una subasta pública a un aristócrata, el marqués de Tamames, y bueno, desde el principio aparece vinculado el solar pues a ese espacio de sufrimiento y punición, castigo, ¿no? Que es algo que debería estar en las antípodas de lo que es una cárcel moderna. Y es que la cárcel de Carabanchel la construyen... Se ha hablado por ahí de 1 millar de presos de estos primeros momentos del franquismo, muchos excombatientes republicanos de la guerra civil y luego inmediatamente pues gente que había pasado por los tribunales militares, ¿no? del franquismo.
pero la cifra seguramente es mucho más amplia, es mucho más alta, porque en torno al millar es la cifra más elevada que nos encontramos, y sabemos que hubo una enorme movilidad de presos que mandaban a otros destacamentos penales, que entraban, salían. Por lo tanto, como en el caso de toda esta geografía penal del franquismo, como en el caso de todos estos destacamentos penales, yo he tenido la oportunidad de trabajar también en los 3 destacamentos penales de Cuelgamuros, como arqueólogo en este caso, ocurre el mismo fenómeno. Es imposible o virtualmente imposible dar una cifra cerrada, porque la dictadura franquista pues promovía una movilidad enorme. Algunos autores lo han llamado el turismo penitenciario, ¿no? que se hacía padecer a los presos, no solamente a los que estaban en las cárceles, sino a los que estaban sujetos al programa de redención de penas por el trabajo, o a los que estaban integrados en los batallones de trabajadores. Por lo tanto, a trabajadores forzados, mano de obra esclava, movilizada por el franquismo como una política según la retórica de reeducación, pero en la práctica de venganza y castigo a los que habían sido sus enemigos en los campos de batalla. Los años más tempranos de la cárcel de Carabanchel son los años más duros. La cárcel se inaugura en 1944, cuando no estaba completada, cuando no estaba entera, cuando quedaba pues algunos de los elementos más reconocibles popularmente de su aspecto: la cúpula, la entrada monumental, buena parte del panóptico, de las galerías, de las 8 galerías que conformaban esa estrella, estaban sin construir. Esto es algo que ha surgido a raíz de la investigación, ¿no? A raíz del proceso de investigación, a través de hacer un poco de arqueología de imágenes, a través de analizar las fotografías que hizo del acto de la inauguración Santos Lluvero, el fotoreportero que estuvo trabajando durante la guerra, uno de los fotoreporteros más conocidos, ¿no? Que tiene un montón de fotografías espectaculares, especialmente de Madrid, ¿no? Es memoria visual, ¿no? De la ciudad de Madrid y de la provincia, todo el entorno de Madrid en estos años de la República, la Guerra Civil, el franquismo. Entonces, en estas fotografías de Santos Lluvero había unas ausencias que eran llamativas. No salía nada de esa arquitectura monumental que he mencionado, y los presos aparecían cuadrados en una zona que enseguida identificamos como lo que luego sería el correccional, o la parte destinada en la última época del franquismo pues al reformatorio de menores. ¿Qué pasaba con el resto de la cárcel? ¿Qué pasaba con la parte más monumental? ¿Qué pasaba con la parte más grande, con más cabida para presos? Pues sencillamente que no estaba terminada, no estaba construida. Esto quiere decir que cuando vacían las prisiones provisionales de Madrid, principalmente la de Porlier, pero también otras cárceles, ¿no? Muy vinculadas luego a Carabanchel, como la del Príncipe de Asturias, Santa Rita, pues toda esa población enorme penal, que todavía, bueno, pues estaba en un estado completamente anormal de las cosas, en un estado que mantenía el estado de guerra y que no sería levantado pues hasta 4 años más tarde oficialmente por la dictadura. Pues todos esos miles de presos que saturaban todas esas cárceles provisionales de Madrid van a parar a un espacio que estaba habilitado solo para contener a 300 presos. Calculamos que en torno a 5.000 personas embutieron las autoridades franquistas en esos módulos, ¿no? del correccional de la cárcel de Carabanchel. Es de imaginar lo que pasa en unos años en los que además hay 2 problemas galopantes entre la población penal. Bueno, 2 problemas, 3 si incluimos los fusilamientos continuos, ¿no? Creo que problemas es una palabra que se queda corta, ¿no? para el fenómeno que estaba ocurriendo en las tapias del cementerio de Almudena, en un campamento, en otros lugares de fusilamiento de Madrid. Pero los otros 2 problemas eran el hambre y las epidemias. Los principios de los años 40 son la época del tifus exantemático, de lo que popularmente se conocía como el piojo verde, ¿no? Una epidemia que todavía está por calcularse la cifra real de víctimas, ¿no? que dejó, especialmente entre la población penal, una población que vivía embutida en espacios con una capacidad teórica mucho menor a la que luego se utilizaba, y unas condiciones de higiene enormemente deficientes, ¿no? Y por otra parte el hambre, los años 40 son los años del hambre, el año 42 quizás el año más negro, pero todavía en 1944 se vivía un repunte que no haría sino agravarse
con el final de la Segunda Guerra Mundial. Es otro de los privilegios de estar hoy aquí, que estamos de alguna manera celebrando, hablando de memoria, pues la fecha de la liberación de Europa y del final del nazismo, algo que se vivió desde dentro de las cárceles con una enorme expectación, no solamente por los presos afines a los que estaban liberando Europa en aquel momento, sino también por parte de los funcionarios de prisiones y del personal de dirección de la cárcel. Unos veían el final del nazismo con un enorme miedo, incertidumbre, y otros con una esperanza que luego lamentablemente no se cumpliría. Y es el cuarto de estos vectores que ayudan a explicar la cárcel en estos primeros años del franquismo, ¿no? Los fusilamientos, los paseos, el hambre, el hacinamiento y las enfermedades, y la conflictividad. Es algo muy difícil de documentar, por una cosa que me ha acompañado en la investigación, lamentablemente, pues todo el tiempo, y que nos sigue persiguiendo, ¿no?, los que nos dedicamos a hacer historia del franquismo, que es a la destrucción del patrimonio documental, entre otras, de la cárcel de Carabanchel. Hemos tenido que reconstruir toda esta época olvidadísima, ¿no?, de la efervescencia de los presos que veían con unas expectativas, ¿no?, de esperanza al final de la Segunda Guerra Mundial, y que organizaron un montón de plantes, de huelgas, incluso mencionó que hay testimonios que hablan de que se llegaba a combatir físicamente en las galerías, ¿no?, que llegó a haber un pulso físico, llegaba a haber funcionarios de prisiones que no se atrevían a entrar en algunas de las galerías de Carabanchel en aquellos años, y que los funcionarios llegaron a llamar a la cuarta galería el segundo frente, ¿no?, en alusión al frente de Normandía, porque era un sitio, pues eso, donde los presos se defendían en última instancia de la última manera en la que podían ante la violencia desatada de los guardias y de las personas que apoyaban a los guardias, los presos de confianza, empleando una terminología del mundo concentracionario de la Segunda Guerra Mundial, los capus, ¿no?, aquellos que estaban del lado de los carceleros dentro de la población penal, y que en ocasiones andaban a bofetadas, ¿no?, a hostias por las galerías. Los años 40 son una época de generalización de la violencia física, ¿no? Son innumerables los testimonios que nos hemos encontrado de torturas, y sorprende todavía a día de hoy, aun sabiendo cómo funcionaba la dictadura franquista en sus orígenes, leer cómo incluso algunos directores con nombres y apellidos de la cárcel de Carabanchel, o sea, funcionarios de alto rango de la dictadura franquista, gente con traje y corbata que se fotografiaba al lado del ministro de turno, pues que participaban personalmente en las palizas y en las torturas dentro de la cárcel. La Dirección General de Seguridad se ha llevado la fama más negra, ¿no?, a este respecto durante la dictadura franquista, pero no podemos olvidar que en la nómina de lugares donde se torturaba y se daban palizas en diferentes fases a lo largo de la dictadura franquista, pues están prácticamente todas las cárceles, pero también la cárcel de Carabanchel. A partir de los años 40, a principios de los años 50, pues comienza una época de normalización en la cárcel, o por lo menos es lo que propone la dictadura franquista, ¿no?, que trata de granjearse las simpatías de las democracias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial, y comienza un proceso, pues eso, de cierta normalización, al menos cosmética, de la vida en prisión, y comienza a entrar masivamente en la cárcel de Carabanchel, pues, población penitenciaria común, presos comunes. Habían existido desde el primer momento, pero bueno, su presencia comienza a ser relevante, pues, a partir de los sucesivos indultos, ¿no?, de estos años del franquismo. Entonces, la cárcel de Carabanchel se convierte en un lugar mucho más interclasista, que trasciende los límites de la población y de la sociedad que las ciudades españolas en aquel momento delimitaban. Y son muy interesantes los testimonios de algunos de los presos de los años 50, 60, que hablan como comienzan a penetrar tanto presos que se habían dedicado a la delincuencia de bajo nivel, de baja intensidad, como auténticos aristócratas, ¿no?, de la población penitenciaria europea de aquella época, pues desde nos hablan los testimonios de
años 50, principios de los 60, pues desde gente que había escapado de la debacle del nazismo, gente que estaba trabajando en las organizaciones secretas amparadas por la CIA, por toda Europa, hasta, bueno, presos directamente aristócratas en sí mismos, como quizá el caso más conocido es el de Jarabo, uno de los agarrotados en la cárcel de Carabanchel, porque también en la cárcel de Carabanchel hubo un garrote vil. El lugar que se escoge para levantar ese solar de la cárcel no es casual. Sí, había un garrote vil que se colocaba pues, en uno de los sótanos de la prisión, pero está muy cerca de Campamento, que es donde se hacían los fusilamientos de forma masiva, está muy cerca de un cementerio y está muy cerca de una vía del tren, que son tres cuestiones fundamentales para todos los espacios concentracionarios de principios del siglo XX y está claro que también para la política penitenciaria del franquismo, ¿no? Aquí hay algunos que hemos estado también trabajando en campos de concentración del franquismo y hay una constante que es que buena parte de ellos, o los más grandes, pues están cerca de las vías del tren, ¿no? Es algo que se olvida, pero la cárcel de Carabanchel tuvo un ramal del ferrocarril de Vía del Prado que llegaba hasta dentro de las tapias de la cárcel durante el proceso de la construcción. Pero bueno, me estoy yendo atrás otra vez. Voy a dejar aquí a mis compañeros que hablen un poco de esa época central, de la época heroica de la resistencia antifranquista, quizá la más recordada y la más conmemorada a día de hoy, que es el tardofranquismo, ¿no? El momento a partir de 1968, cuando empieza a haber una fuerte contestación en la calle por parte de los estudiantes, por parte de los sindicatos clandestinos, de las organizaciones obreras, y donde hay un recrudecimiento de la represión y por lo tanto la población penal de índole político pues vuelve otra vez a copar unas cifras que no se habían visto desde los momentos del primer franquismo en la cárcel de Carabanchel. Digo que iba a pasar por algunos momentos que me habían llamado la atención a lo largo de la investigación y al principio he hecho referencia a algo de esto, y es que, claro, yo nací a mediados de los 80, por lo tanto pude ver la cárcel de Carabanchel en pie, afortunadamente no como algunos de los que me acompañan, desde fuera. Bueno, pues, ¿qué era la cárcel de Carabanchel en la década de los 80 y en la década de los 90? Pues era un recinto que en un gobierno democrático, en una restauración de unos derechos inalienables para la población en un Estado democrático, pues llama enormemente la atención de quienes se paran a echar la vista sobre ellos, ¿no? Y es que hubo sucesivas reformas penitenciarias a lo largo de los años de la transición, pero la cárcel de Carabanchel de alguna manera parecía estar al margen de las reformas más humanistas, ¿no? de las nuevas políticas, sobre todo a partir de los primeros gobiernos del PSOE. Y es que comenzaba a ser algo que continúa siendo a día de hoy, que es un fósil incómodo, ¿no? Un lugar congelado en otra época. Ya en el momento en el que se construye, no se construían prisiones panópticas en Europa, era algo caduco, era algo propio pues, de épocas pasadas. Pero es que cuando la democracia hereda del franquismo la cárcel de Carabanchel, pues se convierte en un lugar de una memoria realmente incómoda y que, contra todo pronóstico, porque desde muy al principio de la transición se plantea ya el cierre de la cárcel, continúa funcionando como tal. Son los años, hablaba hace un momento y se extenderá algo más Manuel sobre esto, me puedo imaginar, en los que irrumpen en las cárceles españolas y en toda la sociedad española pues dos grandes plagas bíblicas que son la heroína y el SIDA, ¿no? Y quizás son los sustantivos pues, que más caracterizan la cárcel de esos años 80, principios de los 90, en los que desaparece gradualmente pues, las redes de solidaridad que los presos políticos de la última época pues, habían instaurado, ¿no? Desde las comunas, los programas docentes que funcionaban dentro de la cárcel, ¿no? Dentro de esa universidad de ladrillo, como lo han definido algunos. Y pues como digo, a partir de esas dos cuestiones se dinamita esa solidaridad interna en la cárcel y la solidaridad fundamental con el exterior, con las familias,
que amparaban a los presos, y en muchas ocasiones era el principal anclaje psicológico, el principal anclaje que les permitía mantener la cordura en la prisión, ¿no? En largos tiempos de encierro. ¿Por qué se acaba dinamitando esta cuestión? Porque, claro, en las cárceles españolas, a partir de ese momento, empiezan a entrar un montón de población emigrante. Ya habían entrado muchos emigrantes de otras partes de España, pero a partir de ese momento empieza a entrar mucha población extranjera. Si estar aislado en una prisión, siendo de Madrid, en el caso de la cárcel de Carabanchel, pues es una experiencia dura, difícil, de aislamiento, de enajenación, de alienación, ¿no? Pues hay que imaginar lo que sería sin tener esas redes de apoyo familiar detrás. Así que, bueno, es otra de las cuestiones que marcaron el final de la cárcel. Sobre las condiciones de vida dentro de la prisión, realmente es escandaloso, y me sorprendió no solamente el leer sobre ello, sino verlo, porque hay algunos documentales que la mayoría están accesibles de forma muy fácil en internet, en plataformas en abierto. El más impactante probablemente es La otra orilla, de Adolfo Garijo, que es un documental que incomprensiblemente se logró rodar dentro de la cárcel de Carabanchel con permiso de las autoridades penitenciarias, y que transmite unas condiciones de falta de higiene, abandono de los presos, renuncia a tratar a los enfermos que estaban terminales de SIDA, que es realmente, bueno, sobrecogedora y estomagante, ¿no? En muchos sentidos, no solamente en el caso de la repulsión física, sino hablando de todas estas políticas de las que a las democracias se les llena la boca, ¿no? Estas políticas reinsertivas que se supone que tienen que tener las prisiones en los países democráticos, pero que en la práctica pues vemos a través de ese documental y de la realidad que trasciende ese documental y que llega hasta hoy, pues que solo son palabras, ¿no? Porque si en algo se convierte Carabanchel después de la dictadura, pues es en un lugar en el que no ayuda a reinsertarse a la gente, ¿no? Hay varios testimonios, quizá el más reciente es el de un antiguo preso entrevistado en el programa Callejeros, que hablaba de cómo, por su condición sexual, a finales de los 70, el sacerdote de la iglesia de su barrio, que hacía las confesiones a su madre, pues acaba denunciándole por homosexual, y por lo tanto incumpliendo la ley que vino a sustituir a la ley de vagos o maleantes, que era la ley de peligrosidad social. Esta persona acabó en la cárcel y en Carabanchel, pues bueno, aparte de sufrir una agresión sexual el primer día de llegar, pues acabó enganchado a la heroína después, acabó dentro de un círculo de destrucción de todo su núcleo familiar, que creo que es ejemplo triste de lo que no debe ser una cárcel en democracia, ¿no? Esa máquina de no solamente triturar libertades, sino triturar futuros y esperanzas. Empiezo no por casualidad el libro con una dedicatoria a todos los presos, y es que gracias a la generosidad de las asociaciones que han respaldado este proyecto, pues desde el primero ellos tuvieron claro que no querían que fuese una narración de los presos políticos que pasaron por la cárcel de Carabanchel durante el franquismo, sino que quisieron que trascendiese más allá, ¿no? De que hablase de lo que vino después, y que hablase de todas las personas que pasaron por la cárcel, empezando por los propios funcionarios de prisiones, las monjas, las mujeres que padecieron cárcel allí, y llegando pues hasta los presos comunes y hasta la prisión de después de la democracia. Y creo que es algo que es inevitable después de leer sobre las experiencias de toda esta gente que pasó por allí, pues el sentir una empatía y una sensación de que cualquiera en un momento determinado podríamos haber estado allí en un momento o en otro. No quiero entretenerme mucho más. Luego, si tenemos un poco de tiempo, también me gustaría preguntar algo aquí a quienes me acompañan hoy. Así que, nada, muchas gracias. Y paso, ¿a quién le tengo que pasar el micro? Sí, ya. No le vayas. Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Yo hubiera querido leer profundamente el libro y he corrido mucho desde ayer para las partes que había visto más rápido,
pues tocarlas también, aunque fuera, ¿no? Pero bueno, mis disculpas, sí, sobre todo Luis Antonio, si hay cosas que pasó insuficientemente. Y bueno, yo voy a hablar de mi experiencia, sobre todo, como es lógico, ¿no? Para empezar, yo no soy solo, no soy sindicalista, yo en realidad llegué a la política. ¿No se oye? ¿Sí? Ah, ya. Vale. Pues yo a los 17 años, cuando entré en la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial, me afilié a la organización universitaria del PC. Esa era una fecha anterior a la cárcel de mi padre. Era un momento pues, en el que había, en el círculo en que yo me movía, pues mucho antifranquismo organizado, ¿no? Entre los trabajadores, la cabeza total, vamos, eran ya las comisiones estaban muy extendidas, ¿no? No tan desarrolladas como después, que ya fue penetración en la por lo menos en todas las fábricas importantes, y después pasé al movimiento obrero, no por esta razón que estoy diciendo, sino porque cuando mi padre le meten en la cárcel, la cárcel de una persona entra en las familias completamente, la vida se modifica completamente. En mi caso, que era la hermana mayor, mi hermano tenía 2 años menos que yo, mi madre trabajaba ya en casa de pantalonera, mi tía pues también de costurera por las casas, pues solo quedaba yo para intentar obtener un trabajo asegurado con un ingreso mensual, ¿no? Así que ahí empieza mi sindicalismo. Naturalmente el sindicalismo lo viví pues una barbaridad, ¿no? O sea, en la primera empresa en la que entré, pues que hizo una comisión obrera y que se empezó a mover aquello que no se había movido en la vida, me echaron. Y en la segunda ya, bueno, ya no cuento esa vía, solo deciros un poco el perfil que se adapta en definitiva a las circunstancias que hay. Pero mi destino hubiera sido, yo quería ser como María Curie, había leído el libro de su biografía a los 13 años y dije, ¿yo cómo está? Y claro, pues esta vida de mi familia, pues era otra cosa. Y bueno, sí he seguido por la investigación durante 20 años, pero no era aquello, ¿no? Hay que decir también que desde los años, nosotros procedemos, mi hermano y yo, hemos nacido en el exilio y a consecuencia de la llegada de mi padre, después de las fugas de prisión y no conseguir salir del país cuando sale la avalancha de Alicante, pues fue trabajosamente con otros 2 compañeros hasta llegar a un sitio que es ya francés, que es Argelia, y pasó de Marruecos, donde estaba preso en un campo de concentración de Franco, pasaba a Argelia y a ser pues refugio político, ¿no? Allí conoce a mi madre, que era mucho más joven y que junto con otras personas les hacen a los fugados una pequeña bienvenida. Mi madre, que entonces tenía 9 años menos que mi padre, o sea, tenía 16 años, ya llevaba 4 en la militancia y se ejercitó en la militancia, o sea, conoció el trabajo de solidaridad con la llegada de los barcos españoles que huían, ¿no? Con el último concretamente, el Stambrook, que alguno habréis oído hablar, pues vivieron unas condiciones durísimas, estaban ahí casi sin papel porque se me olvidó. Bueno, la cuestión es que desde la solidaridad, mamó la solidaridad desde pequeñita, hacían las colectas por las casas, por las viviendas para llevarles alimentos que no tenían, recogían nombres de vecinos que serían capaces de alojarlos en caso de necesidad. Bueno,
ella y sus padres y eso, pues también pues eso, metieron la dirección por los campos, porque los iban bajando al puerto hasta que se los llevaron, lo típico que habréis visto de campos de trenes nazis, ¿no? Pues igual se los llevaban a esta gente y estaban destinados en una gran parte, otros fueron una solución más dulce y otros fueron a la construcción del transsahariano, ¿no? Bueno, estos son las cosas primarias que antecede el conocimiento de los dos y que explica pues esa vida, aparte de la vida ordinaria, esa vida basada en la solidaridad y en ayudar a los demás y en rebelarse, sobre todo, que mi madre me decían mis padres, y esta niña cómo está tan rebelde, es que no somos así de rebeldes, que sí lo fueron también, ¿no? Porque mi abuelo, que era de las Alpujarras, minero de las Alpujarras, no quería que fuese a reuniones que no había más que chicos, y entonces le dijo a mi madre que porque se fuera con ella y se apuntara al Partido Comunista también él, y entonces él, por cuidar a su niña y además porque era un hombre de tendencias anarquistas, pues también, en fin, en ese caldo de cultivo pues se produce una historia que luego fue muy larga y se expresa después en las luchas organizadas, etcétera, ¿no? Así que nosotros que vinimos en el año 57, pues mi padre entra a trabajar en la fábrica del Metan entonces, y para abreviar, pues allá por el año 64 ya tenemos 2 coches de la Brigada Político-Social en la puerta. ¿Por qué? Pues porque ya se organizaban los trabajadores en Madrid, en concreto, ya estaban buscando locales de los que los echaban, tal, y ya pues la policía estaba allí pues, con nosotros en la puerta. Pasábamos por delante del portal, el teléfono estaba intervenido también, etcétera. Eso no nos pasaba solo a nosotros, que podréis pensar, como era más conocido, entonces no era más conocido, además, era más joven y empezaba, ¿no? Eso sucedía en gran medida en muchos sitios, ¿no? Quiero llegar a ver, a que veáis cómo esas medidas represivas pues afectan al final a todo el entorno. Y eso, pues claro, tiene consecuencias también, ¿no? Me voy a contar una cosa graciosa que he conocido hace poco tiempo de mi padre, y es que, pues, ya digo, le seguían por 2 coches, se quedaban paraditos si estaba en la fábrica, en la puerta, pues si no, que no se les escapara, y una de las veces se van a un juzgado pues, de estos ordinarios, ¿no? A poner una denuncia porque hay 2 coches que le siguen, que sabía, porque hablaba con ellos y todo cuando estaba en la puerta de la calle, ¿no? Y dijeron, señor Camacho, no se cae tal, se cambiaron muchísimo, ¿no? Pero tuvo el buen humor de ir a decir, uy, ¿quiénes serán estos? ¿No? Pues eso permanente. Incluso cuando estaba en la cárcel los teníamos nosotros allí un poco de tiempo, ¿no? Bueno, para abreviar, tuvo 5 procedimientos por el Tribunal de Orden Público. Había estado jubilado, acusado de rebelión militar en su momento, que le ocasionó los campos de concentración en los que estuvo, todos esos hasta que se escaparan a Argelia. Pero de Tribunal de Orden Público, digamos, la nueva jornada ya era el año 66, una de las primeras grandes manifestaciones por la escala móvil de salario que hicimos en los nuevos ministerios, una grande, y se entregaron 30.000 firmas además apoyando eso, ¿no? De manera que ahí los detienen, eran 4 los que entregaban las firmas, 1 de cada fuerza política, de socialistas, no me acuerdo qué, bueno, en fin, 4 personas, y van a la cárcel, están en la 7ª galería, que era ya la galería de donde se entraba, y sigue siéndolo todo el tiempo. La 7ª está toda la vida de la cárcel, es la galería en la que se está incomunicado durante 10 días. A ellos, a los 7 días, los soltaron.
y lo soltaron y iban procesados porque habían pasado primero por las Salesas y los habían procesado, pero salen en libertad provisional, cosa que bueno, nos llenó de alegría a todos. Como nuestra casa estaba en Carabanchel, pues era una casa que cuando salían de la cárcel se venían a la casa y ahí empezaba ya a llamar la prensa y teníamos una alegría enorme porque pensábamos, o yo al menos, que era muy jovencilla, pues pensábamos que hemos ganado y ya está. Bueno, pues ahora, bueno, esto no fue ganar, pero el movimiento iba avanzando. Una de las ideas que yo quiero transmitir es el paralelismo que existe entre la lucha fuera y la cárcel. La cárcel es la continuación de la lucha en ese momento que les toca, pero procede en realidad de los hombres que luchan. Hombres porque es la prisión de hombres, pero hay una relación que no se puede en los presos políticos. El otro campo lo conozco muy poco. Algo puedo contar, pero lo conozco muy poco. ¿A dónde quería ir? Bueno, en fin, que las cosas se van complicando mucho, sale en libertad condicional y cuando ya el movimiento obrero está en aquel año 67, en el que hay grandes actuaciones en la calle, en las fábricas y todo eso, pues entonces le plantan una orden del juez, una sentencia, no sé cómo se llama, del juez, diciendo que se le retiraba la libertad provisional, imaginaros, mientras dure el actual estado de normalidad. Que mi padre en las cartas, que luego se las quitaban la censura en la cárcel, decía que lo habían convertido en un rehén, como que hasta que dure la normalidad. No le quitaron nunca ese precepto, Ahí estuvo y luego tuvo otros pues eso, en total cinco sentencias del Tribunal de Orden Público. El cuarto de ellos, el 1001, del que todo el mundo ha oído hablar, pero después hubo otro en el año 76 de la plataforma, de cuando ya, en el 76, 2 meses y medio, y no se siguió porque se anuló el Tribunal de Orden Público. Pero esos eran los procesos que habían tenido él y muchos. El año 76 fue también muy alto. Si vemos el magnífico libro de Juanjo del Águila sobre el Tribunal de Orden Público, veremos las luchas, que también las lleva muy bien, y los encargados en el Tribunal de Orden Público hasta el final, hasta el año 76, un montón, decaen todas esas, pero hasta ese momento, pues eso, bueno, ya casi un año de muerto el general, pues sigue, ¿no? Para la cárcel, para mí la cárcel, la verdad es que lo volví a pensar esta mañana mirando, para mí no prima en mí ni mucho menos, es más, casi lo rechazo, ¿no? El análisis, perdón, no es por ofender a nadie, quiero decir, porque hay otras cosas que me pueden, ¿no? No la miro como un edificio, no la miro como sus valores arquitectónicos, no puedo con eso, no puedo. La miro con eso de despertarme cada día, de los 9 años, fueron 9 años, pensando, este hombre está en la celda, este hombre o estos hombres, porque los problemas de todos, los que estábamos allí, teníamos una relación lógicamente muy próxima, pues eran comunes, ¿no? Y vivíamos, por ejemplo, recuerdo de una compañera que, por cierto, un día vino a una de nuestras concentraciones y no la veía yo desde entonces, pero tiene unos ojos azules tan preciosos que la reconocí. Era la mujer de Luis Hoyos. Y pues el dolor de llegar a la puerta de la cárcel para entrar a comunicar con su niña muy chiquitina, que le había dado parálisis infantil, una cosa que en esa época había mucho también así, ¿no? Y lloraba la pobre,
la madre me refiero, ¿no? De tener que llegar y decirle a Luis, pues esto, porque, bueno, era un sufrimiento tremendo, ¿no? Y pues recuerdo eso y recuerdo, pues, bueno, en fin, no voy a contar los recuerdos, porque no es bueno para mí y os voy a aburrir al final. Así que quiero decir que y entrábamos en campo. Bueno, hay que decir también que la cárcel, que está muy cerquita de aquí, ya no sabréis lo que es de por ahí, la cárcel, pues íbamos, mi madre iba más, porque por la mañana, como trabajaba en casa solo, podía despertarse, y nosotros veníamos los domingos nada más, ¿no? Y hay que decir que no recuerdo domingos en que hubiésemos estado solos las familias. Siempre teníamos vecinos de aquí del barrio, trabajadores de las fábricas que venían a manifestar su apoyo, y más sabios que nada, porque cuando entrábamos, mi padre en concreto, cuando entrábamos, aparte de hacer hasta la entrada nos la jodían, con perdón, porque teníamos que ir muy temprano para poner los paquetes que llevábamos metidos en unos cubos donde poníamos la comida, había que meterlos en cubos con una tablita donde ponía Sexta Galería Marcelino Campos, Sexta Galería de lo que llamáis correccional, que siempre se llamó Sexta Galería esa. La otra no tuvo presos políticos, la reformaron y ya fue otra época, después de Franco. La Sexta Galería se tiene que meter en la cabeza porque la sexta era la otra. Ahora diré por qué acabo la... Ah, sí, perdón. Bueno, es que ya perdí el hilo, tengo la cabeza muy volandera. Y bueno, en definitiva, sí, lo que sí, nos hacían eso, y después los políticos entrábamos los últimos a comunicar, de manera que sé perfectamente cómo eran los bancos. Eran de granito, heladores, porque pasábamos un frío sentados en los bancos que calmábamos con las pipas que comíamos de un kiosquito que había al final del camino donde estaba la policía, ¿no? Pues, luego entrábamos a la cárcel, bueno, nos pasaban lista otra vez, pasábamos otra puerta, sonaba el sonido aquel y echábamos a correr todos para no gastar ni un minuto y nos íbamos al sitio. Cuando nosotros llegamos, todavía el locutorio era de los antiguos, con un pasillo y una reja a cada lado. Después lo cambiaron por unas láminas de plástico con agujeros desencontrados, las sucesivas lápiz, para que no pudiéramos meter, porque abastecíamos de propaganda y de escritos, y nos devolvían escritos de dentro también a las familias, ¿no? Y ahí los colocamos, los tapábamos para que no lo pudieran ver. Mi madre ha pasado de todo. Decía nuestra bandera, digo, mamá, explícalo un poco, porque decía la gente, una bandera en vez de esta mujer por los rollos. Y no, era el periódico comunista, la revista, nuestra bandera, en fin, todo eso. Y bueno, por aquello hubo una huelga que duró 6 meses, una huelga de locutorios. No entro en detalles, en fin. En definitiva, la cárcel se concebía, o la concebían, mi padre lo ha escrito en su libro de memorias y lo he explicado muchas veces, que en la cárcel era una batalla que tampoco nos podían ganar, porque ellos metían a la gente para retirarla de la lucha. Y nosotros, decía, los presos, nosotros en cambio los tenemos que hacer que salgan fuera más fortalecidos con la lucha, más conocimientos. Los cursos venían de ahí, de la formación y de ser más útiles todavía a la lucha, con ese objetivo. Había otros muy bien, que no tengo tiempo de explicaros, muy bien planteado para que todo el mundo participara, tanto recibiendo como dando, y bueno, y la cárcel fue llamada la Universidad de Carabanchel. Un periodista, creo que era francés, que estuvo en España, era por los años 67 o 68 ya, pues con la universidad completamente parada,
porque la universidad se tiraba grandes periodos cerrada, y publicó fuera que la única universidad que funciona en España es la de Carabanchel. Y a raíz de eso, decidieron que a la sexta galería, la sexta de toda la vida, ya no entraba ningún preso más, sino que todos entrarían a la tercera galería, que era la que había ya para los presos, para que se pudrieran de asco los más malos, los malos remalos. A mi padre le tocó, claro, y a Nicolás Sartori y a otros cuantos, y ahí estuvieron, de manera que cuando mi hermano entró, que lo cogieron en el instituto con 16 años, y que era joven todavía para ir al reformatorio, pero mi padre lo reclamó y lo pasaron a la sexta. El director lo hizo en ese sentido bien, pues era la primera persona que entraba nueva. Así que para ese grupo, incluso cuando mi padre cumplió, otros también, y volvió a ser metido en la cárcel con el 1001, incluso en ese momento lo llevaron a la sexta de los malos, a él y a Nicolás Sartorius y a Saborido de Sevilla también, ¿no? A los demás, a los otros sí, que hacían todo eso para, pues, castigarlos un poquito más. Bueno, no sé qué rescatar, y si no ya las preguntas pues ya, pero en fin, en definitiva, que la cárcel, los presos venían de la lucha y volvían a la lucha fortalecidos. Había gente que no, había gente que, porque también a veces las familias retenían, tal, en fin, había veces que no, pero no es una cosa abstracta, no es algo abstracto el llegar a la cárcel, está bien fundamentado y atinaban con lo que hacían, vamos, con sus objetivos. Y bueno, pues de momento no digo nada más, y si no, después ya diré si me vuelvo a acordar. Que la causa fue que le robé el coche a un jefe de servicio de Carabanchel con el agravante de que su hermano era el subdirector. Entonces, claro, la policía, porque para quedar bien con él, pues dijeron, en vez de llevarme al reformatorio, que era donde yo estaba, al de los curas, que está en Sagrado Corazón, pues en vez de llevarme al reformatorio de los curas, me llevaron al alto reformatorio, al de los mayores, que éramos chavales entre 16 y 18 años. Estuve solo 15 días hasta que mi madre llevó la partida de nacimiento y comprobaron que era menor de edad y me sacaron. Pero ya de entrada, por un hurto de uso, mi profesor, el juez de bajos y maleantes, el carnicero que se llamaba, y luego el juez de guardia por el hurto de uso del coche. Me sobresalieron las dos causas, claro, pero el juez, el carnicero me las guardó porque se ve que le supo mal que fuera menor de edad, y cuando caí con los 16 años ya cumplidos, pues no se me ocurrió mejor cosa que, siendo primario como era, me metió año y medio, la ley de vagos, de año y medio a 3, que eso suponía dejarte en manos de los carceleros, porque a la que tuvieras cualquier sanción no era como un resto de presos que tenían sanción de celdas bajas o dejabas de redimir si trabajabas, pero no pasaba de ahí. Pero con la ley de vagos tenías más condena. El director daba parte, la Junta de Régimen daba parte al juez, y el juez decidía si 3 meses, si 6 meses más, así hasta los 3 años, que era el tope, ¿no? Esto fue ya en el año 68, que fue cuando caí la segunda vez, ¿no? Bueno, pues el reformatorio, que es lo que habla la chiquita, el reformatorio estaba la sexta galería, que justo debajo de la sexta galería estaba en la celda baja de castigo. Cuando empezamos lo de la COPEL, que fue yo cuando caí en 77, la segunda vez, ya habían secuestrado a 40 compañeros nuestros que estaban en la tercera, pensando que eran el germen de la COPEL y que a partir de ahí, si les llevaban a la sexta galería, a la nueva, que ya habían reformado, eran como unas celdas americanas, y ahí les metieron aislados, ¿no? Pero aislados, pero claro, ellos seguían haciendo asambleas, seguían funcionando como funcionaban en la tercera, ¿no? Entonces nosotros cuando llegamos nos metieron en la tercera, estos 40 compañeros ya estaban aislados, pero lo que el germen de COPEL no había caído, porque la ilusión que teníamos todos era la amnistía. Nosotros sabíamos que los presos políticos iban a salir con la amnistía, y nosotros teníamos cada día más claro de que no lo iban a aplicar. Nos apoyaba un colectivo de abogados jóvenes de Madrid, de abogados, que hasta para aquel entonces los abogados para nosotros eran como la peste, porque era el abogado de turno que muchas veces lo conocías el día del juicio.
entonces no nos daba ninguna confianza. Pero estos abogados pues, fueron solidarios y lo que hicieron fue defender de forma gratuita a los presos más necesitados, que no tuvieran familia, que no tuvieran medios económicos, pues se ofrecieron a defenderlos, se defendieron, ¿no? Ellos hicieron de intermediarios también con el motín del 18 de julio y bueno, no consiguieron nada porque hasta entonces las prisiones, lo que comentaba antes Eva, pertenecían al Ministerio de Justicia, pero a raíz de la COPEL pasaron al Ministerio de Interior, para que hubiera más represión, claro. Las condiciones, bueno, yo digo que de los 73 años que tengo, junto con el nacimiento de mis dos hijos, de 30 y 33, los 3 años más felices de mi vida han sido los 3 años de la asistencia como militante de COPEL. Para mí eso fue lo que me hizo recapacitar, reconocer quién era mi enemigo realmente, ¿no? Y a partir de ahí, cuando salí en libertad, pues actué consecuentemente. Estuve 13 años de clandestinidad, pero he participado en 6 o 7 fugas, 3 de ellas con éxito, que hemos sacado compañeros de dentro. Hemos ayudado a la familia para que pudieran ir a visitarles, a los abogados para que pudieran defenderles, a ellos metiéndoles todo lo que pudiéramos, desde carnés en blanco para que se fueran, a sierras, hasta los libros, hacíamos doble capa y les metíamos las sierras para cerrar. Y hasta entonces la cárcel de Carabanchel, yo cuando entré la primera vez, pues los presos eran, o sea, los carceleros eran netamente falangistas. El 90% de ellos eran carceleros falangistas, pero yo he visto partes de castigo que me han hecho firmar con unas faltas de ortografía que tenían y unas letras que no sabían ni leer ni escribir, y eran carceleros. Pero ya eran viejos y ya eran más tolerantes porque ya estaban a punto de jubilarse y entonces ya parece que la cosa no iba tanto con ellos. Cuando vino la nueva jornada, pues eso fue lo peor, porque a estos viejos los toreaba fácilmente, pero cuando vinieron los jóvenes, que ya venían con la carrera de Derecho, ya eran criminólogos, eran educadores, psicólogos y demás, pues al principio nos engañaron porque pensábamos que como te llamaban por tu nombre y te tuteaban y te daban esperanzas de que ibas a salir pronto y tal, pues no lo creíamos, ¿no? Luego enseguida ya descubrimos que no, que era todo mentira y era una forma de reprimir, pero más sutilmente, pero mucho más eficaz, ¿no? Luego ya, yo estuve en Carabanchel pues hasta el día del golpe de Estado. Ahí tomamos conciencia, que nosotros cuando en la COPE tomamos conciencia de los presos políticos que habíamos conocido. Básicamente nosotros a tu padre y esto no los conocimos porque estaban aislados en la sexta galería. Pero ya cuando empezaron a entrar gente de Grapo, gente de ETA, y en mi caso sobre todo los grupos autónomos libertarios, que son con los que más relación tuve, de hecho en la comuna de los anarquistas habíamos presos comunes. Bueno, nosotros los reivindicamos como presos sociales porque considerábamos que la amnistía también éramos la sociedad era la que nos había llevado hasta allí, de hecho, ¿no? Porque yo desde los 4 añitos hasta los 30 que salí, no vi la calle. O sea, yo estuve en colegios internos con Franco, que eran terroríficos, en el reformatorio de los curas, que era más terrorífico que toda la cárcel junta que viví en los 11 años que estuve, el manicomio, que también era otro sitio que salían a llevarnos, y no sé por qué decir eso. Bueno, no me quiero extender porque nos vamos falta de tiempo. Que nos había dado cuenta que la cárcel de Carabanchel, a mí cuando la fueron a tirar, cuando me llegó la notificación de que la iban a tirar, de que estaba ya y ya existía la plataforma en contra del derribo, yo, de ser sincero, yo al principio decía, pues no sé si es que quiero que la tiren y que no quede ni un ladrillo ahí, o que la dejen de memoria. O sea, tenía una serie de dudas ahí que ahora cuando la han tirado, ahora cuando me jode que la hayan tirado. Pero vamos. Y nada, y eso de que era una cárcel terrorífica, solo cuando entraba la primera vez, ver esa cúpula con ese eco, el olor a cárcel, es que era una cosa terrorífica. Digo, te metían en el periodo de observación que llamaban, que eran 10 días, había existido cabo de varas, claro, había cabo de patio, cabo de cocina, cabo de planta, cabo de limpieza, había cabos de todo tipo, y eran presos chivatos todos, claro, los presos de confianza, ¿no? Y cuando salías del periodo ese, que en teoría era, pues si tenías alguna infección para no contagiar a ningún otro preso, pues resulta que ni te venía a ver el médico, ni te venía a ver el maestro, ni te venía a ver el cura, que eran los de la Junta de Régimen que tenían que venir a verte para leccionarte un poco, decirte en el sitio que estabas y qué derechos o no tenías, ¿no? Y bueno, pues eso, que era una cárcel terrorífica. Y eso, y gracias a que, como cuando el Tribunal de Orden Público cerró, pusieron la Audiencia Nacional,
claro, todos los presos políticos venían a juicio de la Audiencia Nacional. Entonces estaban en Carabanchel y nosotros en la tercera galería hacíamos vida común. O sea, estábamos presos sociales y políticos, pasábamos el día en las celdas o en el patio. O sea, y ahí fue donde aprendí. La relación con los presos políticos empezó porque como la censura era también atroz, no había, existía el Quijote y la Biblia en las bibliotecas, y hasta sin hoja, porque como eran hojas finitas, las cogía para limpiarse el culo, porque no había papel higiénico. Era para lo único que servía la Biblia. Pero claro, lo que hacíamos era que como a los políticos les dejaban pasar libros, ya censurados, que no fueran del PC ni fueran anarquistas, pero pasaban libros, ¿no? Novelas y demás. Entonces eran los que nos dejaban los libros, y claro, ahí fue cuando nos fuimos relacionando con ellos, pues a base de prestarnos libros, de intercambiar paseos en el patio, comentando libros, o jugando al frontón, o ya empezamos a relacionarnos unos con otros, y claro, ya sabíamos lo que eran las asambleas, ya sabíamos lo que nos interesaba hacer para cuando ellos se fueran, que triunfáramos. Pues no triunfamos, pero vamos. Muchas cosas han quedado, o sea, de lo que eran las cárceles, la de Carabanchel y luego penales, que también se las traían. De lo que eran entonces a lo que quedan ahora, bueno, yo sigo en una lucha anticarcelaria. Ahora estamos, por ejemplo, yo soy de Salamanca y hacemos una jornada contra la marcha de Topas, que la hacemos cada año, y una semana pues se presentan libros, se hacen charlas, exposiciones, todo en contra de la cárcel, en este caso de Topas, ¿no? Que precisamente el domingo, el próximo domingo, es cuando vamos a hacer la marcha alrededor de la cárcel. Y yo, sinceramente, después de la información que tengo y los conocimientos de gente que está dentro, para mí son mucho peores las cárceles ahora que las cárceles con Franco. Con todo lo que se pueda llevar, hoy los presos están totalmente indefensos. No, por lo menos nosotros pensábamos en la fuga. Las compensaciones en los patios eran mujeres, robos y fugas. Eso es lo que se hablaba. Pero es que ahora ya no, ahora ya mujeres y robos sí, pero de fuga ya imposible. O le dan un permiso o tal, o si no, no pueden fugar, porque son prácticamente imposibles fugarse de las cárceles. Y luego están todos, las drogas se las dan ya de entrada, les ofrecen drogas a la carta, entonces están todos con la metadona, empastillados con medicamentos psiquiátricos fortísimos, y son presos pues, muy dóciles, con los módulos de respeto que también les hacen como una especie de asambleas. Ellos son teóricamente los que deciden qué es lo que van a hacer el día, pero lo que consiste es a ver quién se chiva más. El que se chive tiene beneficios. Y luego, claro, los derechos los incumple, la dirección los incumple sistemáticamente. Para que tú puedas acceder a un derecho tienes que pasar por un módulo de respeto previamente, si quieres tener un permiso o un vis a vis o un traslado o una elevación a un mejor grado, lo que sea, cualquier beneficio que tú quieras hacer, tienes que pasar por un módulo de respeto. Si no, al final puede ser que lo tengas, si tienes algún abogado que conozca el derecho penitenciario, que no lo sabe tampoco, pero si tienes esa suerte a lo mejor lo consigues, pero claro, cuando ya lleven muchos tiempos comiendo de calejo injustamente, claro. Y la condicional lo mismo, para que te apliquen la condicional, o estás en un módulo de respeto o no tienes condicional. Entonces, para mí, considero que hoy en día las cárceles, y como están, antes por lo menos había un motín y nos apoyaba toda la gente en la calle, y flipábamos, ¿no? Pero toda la gente iba a comer y tal, y me dice, joder, te da un ánimo eso que, no, a que vengan y que me maten, pero yo de aquí no me bajo. Pero es que hoy en día ni la familia puede ir a ver. Ya, a punto y ya acabo con esto. Hay un chico canario que ahora está en Topas y nos llamó la madre que está en Canarias, de Canarias a Salamanca a cumplir condena, o sea, es para que la familia no pueda ir a verle, y aunque viniera la madre de allí, como no conozca a nadie en Salamanca, no hay 2 autobuses que van de Salamanca a Zamora que paran en Topas, pero 2 autobuses al día, que no coincide nunca con la, puede ser aleatoria la hora que están de comunicación. Entonces, es eso. Y este chaval le ha cogido un móvil, le están torturando, le han puesto el artículo 75.1 creo que es aislamiento total. En los aislamientos se puede tirar toda la vida, antes eran 40 días o hasta 120 días máximo, pero ahora en el aislamiento te puedes tirar. Yo conozco el caso del Santi Cobos, por ejemplo, un expreso que ha salido hace poquito, este chico se ha tirado 17 años en aislamiento. 17 años en aislamiento, o sea, sensorial, cognitivo, o sea, de todo tipo, o sea, es un aislamiento brutal, ¿no? Cuando la ley esa de Nelson Mandela que decía que después de los 15 días de aislamiento ya dejaban secuelas físicas y psíquicas. Por 17 años, y lo rarísimo es que haya salido lúcido y que es una joya de persona. Pero es una excepción, es uno, el resto
De hecho, los muertos, suicidios, el índice de suicidios hoy en día en las cárceles es elevadísimo, pero como 500 veces superior al que hay afuera en la sociedad. Y así, bueno, dejo ya de dramatizar más, pero vamos, que la cárcel de Carabanchel fue muy mala, pero las que están ahora son igual de malas o peores. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, hola a todo el mundo, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias también a Jen y a Manuel por su testimonio y por supuesto a Luis por invitarme a estar aquí también. Me da un poco de vergüenza, pero bueno. Bueno, pues mi relación con el solar de la cárcel de Carabanchel es realmente como de hace muy poco tiempo, de hace un par de años, porque yo no soy de aquí de Carabanchel de toda la vida, ni tengo el recuerdo de ver la cárcel ahí abandonada, porque soy de Salamanca, me vine aquí a vivir ahora, pues eso, en el año 2014 para estudiar y buscarme la vida, ¿no? Y bueno, soy fotógrafa y bueno, desde el año 2017 vivo en Aluche y bueno, para mí la fotografía, aparte de ser un medio de expresión, creo que primero de todo es también como un medio de entender el mundo en el que vivo, ¿no? Antes de hacer unas fotos para expresar algo, creo que uso la fotografía para entender lo que me rodea, ¿no? Y cuando llegué a vivir a este barrio, pues empecé a hacer fotos por el barrio, pues también como un ejercicio de conocer, ¿no? el barrio. Y de esa forma también llegué al solar de la cárcel. También es cierto que, bueno, sabía de su existencia, mi hermano que es mayor que yo, que está por aquí, pues me había hablado, ¿no? de la historia de la cárcel, pero sí que es cierto que llegué un poco de casualidad y sin un objetivo claro, tampoco de que se fuera a convertir para mí en un proyecto, ¿no? Y en el que me fuera como a obsesionar de alguna manera. Entonces, pues cuando llegué a ese solar, a mí me pasó algo como con ese espacio, ¿no? Como que esa ausencia, ese vacío que es, me parece que tiene algo como de, no sé si decir magnetismo, pero tiene algo de como que hay, ese vacío pesa, ¿no? Entonces comencé a transitar ese territorio y a hacer fotografías pues que me abrían a preguntas sobre todo, ¿no? Desde pues carteles de la COPEL o pancartas también con cuestiones relacionadas con las demandas vecinales, el monumento a la cárcel, en fin, empecé como a darme cuenta que había muchas huellas, muchos vestigios, también pequeñas ruinas de la cárcel. Y eso a mí, como esa ausencia, pero que a la vez había esas pequeñas huellas, me empezaron a remover. Y bueno, es la materia prima, ¿no? de mi trabajo fotográfico. Y bueno, también, por ejemplo, algo que me interesa mucho es también el hecho de poner el foco, ¿no? en un solar, en un descampado, porque un descampado para mí tiene como muchas connotaciones, ¿no? No deja de ser un lugar que se ha abandonado desde una voluntad institucional, ¿no? De que sea eso, un lugar que no se mira y un lugar que no existe y no importa, ¿no? Y en particular este solar, pues bueno, tiene además un tejido y una memoria que cuando empiezas a escarbar, pues empiezan a salir muchas cosas, ¿no? Y eso a mí pues me empezó a atrapar, aunque no soy de aquí, aunque no tenía ni idea de todo esto. Y bueno, pues de esta manera empecé con este proyecto y también en un punto determinado pues quieres también pues conocer personas que sepan sobre este lugar y llegué a Luis pues por un artículo en el periódico y le contacté y bueno, le pude conocer y bueno, pienso que un libro como el suyo es muy necesario, ¿no? Pues bueno, yo en mi caso como fotógrafa, que bueno, creo que la fotografía tiene algo como de ser un lenguaje muy implícito, muy abierto, muy dado a lo especulativo, no es tan explícito como la escritura, ¿no? Entonces para mí es muy importante que existan libros que puedan rellenar esos vacíos que las imágenes dejan, que llenen de ese significado y que también nos permita como reconstruir y poder crear esa memoria, ¿no? Y también ha sido muy bonito pues tener esa oportunidad de que él me pida también mis fotografías como parte de completar también esa parte textual, que también la imagen llega pues, a donde el texto tampoco puede llegar por sí solo, ¿no? Así que bueno, para mí ha sido también una oportunidad muy bonita no estar aquí y poder participar también en el libro de Luis. Así como para acabar,
comentar que también me ha pasado algo que me pone muy contenta en los últimos meses, y es que me han seleccionado este proyecto para exponer en el DADOS, en el Museo de Arte Contemporáneo de Salamanca, que yo soy de allí. Y bueno, este museo es una antigua cárcel, ¿no? Entonces es un lugar que cuando lo pisas, pues la arquitectura pues tiene mucho peso, sabes que es una cárcel, ¿no? Entonces, bueno, para mí que este proyecto que va sobre la cárcel de Carabanchel se exponga en un lugar que fue una antigua cárcel, pues me parece que abre una grieta para hablar sobre la patrimonialización, ¿no? Y de cuando hay por falta de apoyo institucional, pues no sé, me parece también muy interesante cómo en el solar de la cárcel de Carabanchel sucede que ante esa falta de interés por lo institucional, pues durante años se ha creado un tejido vecinal y un tejido de personas que desde diferentes colectivos pues han creado una patrimonialización que no ha necesitado de esa institución, que se ha autogestionado, ¿no? Por sí solo. Y es algo que admiro y que creo que, bueno, parte importante de mi proyecto trata sobre eso. Y bueno, creo que con esto ya... Bueno, muchísimas gracias a los cuatro por vuestro testimonio. Yo creo que ha sido pues muy emotivo y muy importante lo que se ha contado aquí. Y ahora es el momento de que podáis preguntar o hacer algún comentario. Mientras vais pensando quién quiere hablar, vamos a hacer un turno cerrado y luego vos contestáis un poco lo que se haya podido plantear, ¿no? Deciros que, como he dicho al principio, esto lo organiza una plataforma en la que participa también la Asociación de Vecinos. Estamos haciendo una campaña ahora para conseguir que realmente hagan un centro de memoria de la cárcel de Carabanchel, que bien podría ser en lo que es el CIE, en este momento, que es el único edificio que dejaron en pie de la antigua cárcel de Carabanchel, o bien un edificio nuevo, de nueva planta, a lo mejor donde estaba la cúpula, que ahí es posible que queden restos todavía enterrados, porque la cárcel, no sé si sabéis, no hubo excavadora, la trituraron y está todo allí, o sea, no hubo camiones que se llevasen escombros, está todo ahí triturada y es posible que queden todavía restos, vestigios en los sótanos de alguna celda de castigo, algo no sabemos, y exigimos que se inspeccione, ¿no? Entonces hemos hecho una campaña, estamos iniciando ahora mismo, de mandar tarjetas postales al presidente del gobierno, a la Moncloa, para exigir esto, ¿no? El centro de memoria y que se hagan estas investigaciones. Luego, si queréis al final, pues si queréis coger una postal, poner vuestros datos o llevarla y luego lo echéis al buzón, como ya lleva el sello puesto, que son 89 céntimos, pues pedimos la voluntad en torno a €1 para más o menos compensar los gastos, porque no recibimos subvenciones para este tipo de cosas. Entonces, si queréis, quien quiera hablar, levantar la mano y hacemos, repito, un turno cerrado. Felo va pasando el micrófono. Levantar la mano quien queráis decir o preguntar algo, para hacernos una idea. Bueno, si no hay nadie, pues hacemos una persona, dos. ¿Quién más personas? Yo he contado 2, 3. ¿Alguna más? Bueno, pues vamos a hacer estos 3 turnos, se responde y si diera tiempo hacemos otro turno y si no, pues no. Por favor, ser breves, o sea, alguna pregunta o algún comentario, pero breve, porque digamos los ponentes son los que están aquí y son los que yo creo que debemos, para eso han venido, para que tengan más tiempo para poder responder. Venga, adelante. Hola. No sé muy bien los nombres de todo, perdona, pero es una pregunta para quien está al lado de el autor, el que estuvo en la cárcel. Manuel. Exacto. Manuel. Pues mi pregunta era que justo dijiste que la cárcel pues te traía malos recuerdos y eso, y que al principio no sabías si estabas alegrado de que la hayan derrumbado, pero luego has dicho que la verdad te da un poco de pena. Y eso no lo he entendido muy bien. Bueno, en ese momento... Espera, vamos a hacer la pregunta. Espera, luego ya contestamos. Vale. Venga. Siguiente intervención, pregunta. No sé si era yo. Sí. Bueno, yo con todos mis respetos al proyecto... Coge el micro. Con todos mis respetos y toda la experiencia que tenemos en este barrio en la lucha por los terrenos de la cárcel y sobre todo por la cárcel de Carabanchel como memoria. Lo ha dicho la hija de Marcelino y lo podemos decir otras gentes que entramos ahí con 7 añitos a ver a nuestros 8, el día de la Merced y el día de los Reyes Magos, a ver a nuestros padres.
pero creedme que el tema no va por ahí, ni quiero haceros ninguna pregunta, porque yo ya he intervenido mucho en este tema. De hecho, nos hemos manifestado, lo cual nos honra a la gente de la asociación y de barrio de Carabanchel Alto y Bajo, que hemos defendido mucho el tema de esa memoria, y nos pareció horrible que la derrumbaran de una manera tan estrepitosa. Y además, efectivamente, yo no comparto que fuera exclusivamente para borrar el recuerdo, es porque en aquel momento podía ser una adquisición de fondos de espanto. Eso es lo que pienso. Pero lo que me quiero referir para todos vosotros, y si alguien me quiere responder, es que en este país ha habido lo que es un movimiento potente por el tema de la memoria histórica de este país. No solo de la cárcel de Carabanchel. Creedme, cuando hablábamos, habéis hablado los cuatro, la muchacha periodista, bueno, yo al joven no le he oído, pero a pesar de lo importante, el respeto, la cantidad de compañeros, camaradas y amigos y amigas que pasaron por ahí, porque la persona que ha dicho que entró por un tema, eso le llamábamos delitos comunes, o les llamaban, no yo, lo llamaba la justicia, el Ministerio de Justicia. Pero creedme, es que a mí me da tanto apuro, aunque entiendo que hoy aquí estemos con la memoria de Carabanchel, pero ¿qué pasa con la memoria de la cárcel de Burgos? ¿Qué pasa con la memoria de la cárcel de Cáceres? ¿Qué pasa con la modelo de Barcelona? Creedme, quiero decir que es muy importante que si todos y todas las que estamos aquí nos parece importantísimo tener, recuperar, mantener y luchar por la memoria de Carabanchel, que no se nos olvide. No os digo el penal de Santa María. Quiero decir, hay cantidad de cárceles que han vivido como esta o más, porque esta se hizo bastante después. Os lo digo porque estuve en Burgos. Entonces, en Burgos a ver a mi padre, no estaba yo porque era muy pequeña. Pero creedme, hay cárceles que históricamente, hasta con la monarquía, tenían presos políticos, pero sobre todo ya en el franquismo. Digo la monarquía anterior, no hablo de esta. Entonces, conclusión, acabo ahí. Me parece magnífico que hagamos estas cosas, me parece importantísimo que recordemos el sufrimiento dentro y fuera, porque encima el hecho, lo habéis mencionado algunos, no era hacer de sufrir a los presos, también, muchísimo, pero sobre todo era cortar la posibilidad de la lucha por la República Española, que era por lo que estaban ahí, la mayoría, porque no se resistían, iba a decir no nos resistíamos, a seguir en un régimen dictatorial franquista y de un golpe de Estado, pues todo eso ha pasado en todas las cárceles de España, donde hubo un momento que había algunos presos comunes, pero el 99% eran presos políticos. Y entonces eso no lo podemos olvidar nadie. Nadie. Sería magnífico que un día el tema de memoria, yo lo he dicho en alguna ocasión, sobre todo el dinero que pudiéramos conseguir, nos dedicáramos a invertirlo en la memoria histórica de este país, la de la cárcel de Carabanchel y todas las demás. Nada más, gracias. Aquí, intervención. Bueno, yo quería... Espera, coge el micrófono así se... Bueno, es para los cuatro prácticamente la pregunta, y yo sí me pregunto sobre todo sobre cómo sería algo que está muy de moda actualmente, que es la resignificación del Valle de Cuelgamuros. Y yo podría plantear algo como una resignificación de lo que sería el solar de Carabanchel, desde un punto de vista en el que se resignifique el sentido punitivo del espacio, desde lo que fue la cárcel de Carabanchel hasta lo que es actualmente el CIE. Una resignificación a través de un centro de memoria que guarde todas las luchas que se hicieron en el interior del espacio, de la prisión, pero que también guarde de alguna manera lo que fue el régimen que quería combatir. Usted, Manuel, habló antes del tema de la identificación, identificarse a sí mismos como un sujeto político, un sujeto colectivo que por X motivos, por X circunstancias, estaban en contra de lo que ese régimen significaba. Quiero decir con esto que no solo hay que recordar al que sufrió, sino también recordar
de alguna manera, por qué sufrió y quién le hizo sufrir y por qué le hizo sufrir. Y también con esto, yo he hecho un TFM de la cárcel de Carabanchel hace poco, en el que quería hacer una línea histórica, más o menos, de cómo va cambiando el sujeto político que va sufriendo en Carabanchel, desde el preso de la guerra civil, pasando al preso político que ya empezaba a tener algunas actuaciones sindicales, como podría ser Marlino Camacho, a lo que serían después los presos sociales, ya del franquismo y el inicio de la democracia, y que eso ha cambiado actualmente en el CIE de Carabanchel a otro tipo de sujeto político, que no está reconocido seguramente como sujeto político, como es el de las personas migrantes que están ahí, que no son delincuentes, pero que tampoco se les reconoce de manera legal, quedándose en un vacío que es muy difícil con el que poder lidiar. Sería eso. ¿Habría alguna otra intervención más? Yo quería preguntar una cosa. Venga. ¿Puedo? Venga, sí. A ver, ha dicho Manuel... Ha dicho Manuel antes que las cárceles de ahora son peores que las de antes. Yo no sé si serán necesarias siempre las cárceles para los delincuentes comunes o para ladrones, asesinos, maltratadores, no lo sé. Pero es que antes las cárceles solamente era para las personas por ideas. A ver, en mi familia, la familia de mis padres, eran republicanos de toda la vida, siempre del Partido Comunista. Solamente por pensar como pensaban, se les metía en la cárcel. La Guardia Civil, que estaba el cuartel ahí arriba en el Pinar de San José, como te viera haciendo cualquier cosa que no fuera, yo qué sé, una cosa que fuera normalísima, por ejemplo, meterte en un sembrado, que todos eran de los frailes, te metían allí, te metían palizas, te mataban y nadie podía reclamar nada. Solamente porque estuvieran 4 personas reunidas en cualquier sitio hablando, se les metía en la cárcel. Ahora las cárceles serán peores, pero a lo mejor, no digo que sean necesarias, es que no lo sé si serán necesarias, pero a lo mejor las personas que están ahí necesitan estar ahí para regenerarse o ser mejores. Pero es que antes la gente estaba en la cárcel siendo buena gente, siendo trabajadores y siendo honrados, y solamente los metían por las ideas. Y eso es lo que a mí siempre me ha dolido mucho. Bien. Bueno, pues entonces, si queréis la hacemos en el orden inverso, o sea, empiezas tú, incluso si queréis decir algo más que os faltó decir en vuestra primera intervención, ¿no? Si queréis, y el debate que se ha planteado, algunos temas yo creo que son muy sugerentes, lo hacemos en el orden inverso en que habéis intervenido, que cierre Luis Antonio y tal, que tenga un poco más de poder tiempo, que desde luego se ha dejado muchísimas cosas en el tintero, por supuesto, ¿no? Igual que los demás. Solamente deciros que, bueno, en la butaca, en la silla teníais esto, si queréis más ejemplares porque queréis darlo a gente conocida, amigos, compañeros y tal, pues tenemos aquí más. Y precisamente aquí, de alguna manera, la plataforma por un centro de memoria, lo que planteamos un poco lo que queremos. Y en este QR se puede enlazar con precisamente cuáles son las bases de lo que nosotros entendemos un centro de memoria, que en la línea de lo que tú estabas planteando, que coincido, que no solamente es pues para los que estuvieron ahí y tal, sino porque estuvieron ahí, que fue no solamente si estaban represaliados, pues salvo rarísimas excepciones, porque luchaban. O sea, no es que le tocaba, bueno, entonces fue un centro de resistencia la cárcel de Carabanchel, como las otras cárceles, por supuesto, ¿no? Entonces, repito que aquí tenéis un poco más información y si os queréis animar a colaborar con esta plataforma en esta lucha que estamos y que alguna vez conseguiremos por lo menos que haya ese centro, pues os animamos a que también lo hagáis y me podéis decir luego teléfono o correo electrónico y os seguimos informando. Así que bueno, pues vamos a la ronda de cierre de alguna manera. Vale, bueno, yo creo que para mí no iba como muy directa ninguna de las preguntas, pero pensando un poco en lo que se ha puesto sobre la mesa, las preguntas que se han lanzado, quería como centrarme en una que han lanzado por ahí en relación a que el conflicto o el debate que puede generar o la controversia que puede generar pues, el solar actual de la cárcel y demás,
se puede extrapolar, por supuesto, a otras cárceles, ¿no? Y me parece muy interesante ese planteamiento y que a nivel de memoria histórica, pues no solo ese horror que se vivió en la cárcel de Carabanchel, pues se vivió en otras. Por supuesto, yo creo que, bueno, en mi caso, por ejemplo, en lo que respecta al proyecto que estoy haciendo, creo que la proximidad, el hecho de vivir a 15 minutos caminando me ha hecho acercarme a este lugar, pues eso, por proximidad, ¿no? Pero como fotógrafa o como artista que intento, pues bueno, ¿no? que mis imágenes generen pues una reflexión, me gustaría que por supuesto el mensaje también haya cabida a esa extrapolación, ¿no? Y la primera extrapolación que se puede hacer con la cárcel de Carabanchel, creo que al CIE, ¿no? Que es la más inmediata porque incluso coexiste, no en el tiempo pero sí en el espacio. Entonces, bueno, creo que en cualquier caso cualquiera de estos movimientos o estas luchas que se aterrizan sobre un lugar en concreto parten de que también pueden ser ejemplo o semilla para que en otros lugares también o desde otras voces se generen también como un eco que pueda referirse a otros lugares o a otras situaciones similares, ¿no? No sé si se entiende más o menos. Muy bien, muy bonita la de Salamanca. Voy a decir primero a aquella chavalita que me preguntaste si me alegraba o no. Yo cuando recibí la noticia de que la cárcel que la querían tirar y que existía la plataforma para que la conservaran para la memoria, ¿no? Yo hasta entonces era autónomo, tenía una tienda de artesanía en Salamanca, había nacido mis 2 hijos, yo ni veía televisión, ni periódicos, ni nada, estaba totalmente aislado de todo, porque era autoexplotación, claro, y luego la crianza se juntaba todo, que es una bomba, ¿no? Entonces yo no me enteré ni el momento que cuando yo salí había 11.000 presos, cuando yo vine del exilio de Brasil había 80.000. Pues yo de eso me enteré, pues ya muy entrado, cuando la campaña de los CIES, que eran los ficheros internos de especial seguimiento, que era la tortura justificada y el aislamiento justificado, o sea, era ilegal, pero luego el Tribunal Supremo lo legalizó, ¿no? Pues hasta la campaña del FIES yo no me enteré de que existía esa historia de Carabanchel. Entonces, cuando, en principio, claro, para mí Carabanchel, después de todo lo que yo había sufrido en esa cárcel, excepto los 3 años de COPE, el resto fue sufrimiento, pero brutal, además. Y siendo, sobre todo los años del reformatorio, cuando éramos de 16 y 18 años, ahí no eran ni celdas, eran galerías. Imagínate, todos chavales de 16 y 18 años, puñaladas todos los días, violaciones todos los días, bueno, era terrorífico. Estaban militarizados, o sea, te despertabas por la mañana, te hacían recuento en el patio, hiciera frío, hiciera calor, hacías luego la gimnasia, luego después ibas a desayunar, después de desayunar tenías que hacer el petate como en el ejército, todo a base de cornetas y tambores, como en el ejército, formaciones para desfilar, izquierda, derecha, cubrirse, todo el rollo igual que la mili. Los recuentos era todo a base de corneta, la vagina, que era la comida, era a base de corneta, todo estaba militarizado. Entonces era todo sufrimiento, claro. Y de repente me dicen que querían tirar la cárcel, pero dije, pues ya era hora que desapareciera, ¿no? Pero luego después sí que ya, siendo más consciente, ¿no? Pues me fui dando cuenta de que, joder, tenía lógica que la gente reivindicara, que dejaran ese espacio, si no todo, por lo menos todo, ya que el barrio lo ha sufrido durante toda la vida que ha ido a la cárcel, pues hemos sido vecinos, pues que por lo menos que dejaran eso para actividades sociales del barrio, ¿no? Y como centro de memoria, claro. Como la memoria que decías, las demás cárceles también tienen su memoria. En Burgos, yo he recorrido de las cárceles antiguas, de las nuevas no conozco ninguna, pero de las viejas, cuando la historia de Copen nos llevaban de flor en flor, o sea, además te secuestraban por la mañana, te subían de madrugada, llegaban al antidisturbios, te ponían la espadera por la boca, las esposas atrás y te iban dando palos hasta que llegabas al furgón. Ibas al furgón que no sabías dónde ibas, y aparecías en Burgos, o en Ocaña, o en el puerto, o en las peores cárceles siempre, ¿no? O sea que, no sé si me he explicado, ¿no? Pero bueno. Y respecto al tuyo, y ya acabo, el pobre nunca entra y el rico nunca sale. O sea, el rico nunca entra y el pobre nunca sale. Esa es una gran máxima de las cárceles. Y rehabilitar... no intentan rehabilitar, al revés. Hay personas, por ejemplo, yo conozco a una persona que trabaja en prisiones que está aquí. Es de las personas más maravillosas que he conocido en mi vida y realmente es funcionaria. Pero esa sí rehabilita, ¿sabes? Pero son excepciones. El resto del sistema en sí en general
no rehabilita, lo que quiere es carne de cañón, porque necesita tener las cárceles porque es el coco que amenaza a la sociedad, hace cualquier cosa. Chupo que viene el lobo, pues aquí, en vez del lobo, es la cárcel. Bueno, hay una compañera que ha dicho ahí al fondo sobre la necesidad de que en otros sitios pues también se haga, o que nos ocupemos en general. Bueno, decir que no es que el movimiento memorialista sea antiquísimo ni esté formadísimo, pero desde luego hay un empuje importante en todas partes trabajando los temas del lugar. Las cárceles sí las hay, algunas cárceles han tenido además, por ejemplo la de Segovia, pues han tenido mejor suerte y han hecho un centro de memoria y han conservado una gran parte de lo que fue la cárcel, que fue de hombres y de mujeres, y bueno, y así hay muchísimos ejemplos por el país de eso y de otras cosas, ¿no? Como la de la búsqueda de los fusilados o de los... En fin, hay un trabajo que nunca es mucho. Yo creo que el problema del movimiento memorialista, que se ha extendido mucho y ha puesto sobre el tapete los temas y ya suenan mucho, el problema es que pues solemos ser muy pocos, ¿no? Y desde ser tan pocos, pues tampoco se es temido por quien tiene que conceder las cosas que pedimos, y de manera que la incorporación a los movimientos, como en nuestra plataforma, por ejemplo, sería muy deseable, ¿no? Y no vernos, yo lo digo muchas veces, si se asoma el Marlaska y nos ve que somos 30, 40, pues no, pero si nos ve que somos 500, pues a lo mejor es distinto. O sea que esto pasaba también en las fábricas, si se ponen en huelga dos, pues oye, pues nada, le canean a los dos, laboralmente hablando. En fin, que es importante la aportación del trabajo personal también, ¿no? Y además, así entre todos vamos buscando cuál es el mejor momento hoy, el método hoy, ¿no? Porque a lo mejor son lo mismo, yo estoy hecha las asambleas y no sé qué, o sea, le queda a uno los recuerdos de la juventud más como una cosa ideal, porque hemos visto en aquella época que pasábamos de 1 a los 500, y claro, nos daba resultados, y ahora puede que sea otra cosa lo que haya que hacer, pero es importante la aportación personal, o sea que ya sabéis, a donde queráis, en nuestra plataforma y a cualquier sitio, pues muy bien, porque así pues tendremos más posibilidades de éxito. Muy bien. Nada, por cerrar, que lo agradecerán que cerremos ya. Nada, por una parte decir que los 4 que hemos estado aquí sentados no nos conocíamos mutuamente todos a todos, y creo que al final yo creo que ha surgido un cierto diálogo común, una cierta sinergia y una panorámica por algunas de las cosas que fue la cárcel de Carabanchel, o que sigue siendo, ¿no? Y que cada uno de los que estamos aquí tenemos un proyecto detrás por el que podéis ampliar, ¿no? Si os quedáis con ganas de más, tanto el proyecto fotográfico de Eva de la Isla de las Urracas, que a mí me fascinó, y que ya que iba a haber muy poquitas fotos en el libro, no quería que fuesen las fotos históricas que se han repetido hasta la saciedad en los medios en estos años, sino quería algo también que lo emparentase con el presente y con el futuro. Acabo de leer el libro, bueno, no lo ha escrito él, pero son sus vivencias, el libro de biografía de Manuel Martínez, que os recomiendo encarecidamente desde aquí, porque os ha contado un 1% de la vida de novela que ha llevado, y algo que me fascinó de su libro, pues aparte de lo gamberro que es el libro y de la cantidad de aristas que tiene, al final, y me puede corregir si me equivoco, es una historia de toma de conciencia y de aprender una metodología de lucha, ¿no? Que al final es algo que también da lecciones para el presente.
Y Genia, que es crítica con justificación de mi trabajo, pues ha aportado... Dime. Bueno, ha cambiado de idea, ahora la tengo a favor, maravilloso. Pero aporta cada vez que hablo con ella pues un punto de vista que es verdad que es difícil captar desde una persona que no ha pisado la cárcel, que es el vector emotivo, y tiene detrás también, creo que la mejor aproximación que hay al fenómeno carcelario del franquismo y a las luchas desde dentro de la cárcel del final de la dictadura, que son las memorias de su padre, que es una cosa enciclopédica realmente y que me fue de una utilidad enorme para esta cárcel sin documentos, ¿no? que es la cárcel de Carabanchel. Acabar con una anécdota que refleja bien esta política actual con respecto a lo que es la cárcel de Carabanchel y lo que quieren desde arriba que sea en el futuro, ¿no? Nos estamos desgañitando mucho, sobre todo los que han militado en asociaciones desde hace ya por lo menos 20, bueno, ya va para 20 años, ¿no? Desde el derribo de la cárcel. Y sin embargo, pues desde arriba, desde un gobierno que se dice progresista, pues hemos podido ver, Jenny en concreto estuvo conmigo en una de las reuniones que hicieron allí en Presidencia cuando estaba en el Palacio de la Moncloa, ¿no? Pasó de una fase como muy de apertura, de escucha activa, de atender a todas las partes, de ponerlas en contacto y tal, a creo que algo que me imagino que compartiréis conmigo, que es que en los últimos tiempos, en esta última legislatura, pues ha habido un cierre considerable, y la anécdota que os iba a contar, igual está feo que lo cuente, pero bueno, ya no me voy a hacer más enemigos ya de los que tengo a raíz del libro. Es que algunas personas de la plataforma insistieron, yo creía en ello también, que tenía que llegar el libro a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. O sea, creemos que es una herramienta más, una herramienta de lucha más, ¿no? Por ese centro de memoria que explique toda la historia de la cárcel de Carabanchel, de los porqués, de lo que hablaban desde el público. Lo enviamos nominalmente al secretario de Estado y una compañera le preguntó, le dijo, ¿qué tal? ¿Os ha llegado el libro? ¿Que os lo mandamos? Ah, sí, estupendo, cojonudo, nos ha encantado, lo tenemos muy en cuenta, lo tenemos muy presente. 2 días después me llegó a mi casa rechazado porque Correos no lo había. O sea, creo que esto dice bastante de lo que se palpa ahora en la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Así que nada, acabo con esto. Muchas gracias a todos por venir.